El aire se ha vuelto denso en Xuchotl. Los ecos del acero aún resuenan en los pasillos teñidos de sangre, pero la amenaza no ha muerto. Conan, con los músculos tensos y la espada aún manchada, siente el hedor de algo más antiguo y perverso que la guerra, el aroma del loto negro, una fragancia tan embriagadora como mortal. En las profundidades de la ciudad maldita, mientras las alianzas se desmoronan y la locura se arrastra en las sombras, una nueva traición está por nacer. Aquí comienza la segunda parte de Clavos Rojos, traición en la ciudad de la muerte. El aroma del loto negro. Valeria soltó el cinto de su espada y se tumbó con el arma envainada sobre el diván en el que pensaba dormir. Se fijó en que las puertas tenían cerrojos, aunque no estaban corridos, y preguntó a dónde conducían. Esas dan a estancias adyacentes, repuso la mujer, señalando las puertas situadas a derecha e izquierda. Y esa señaló una puerta guarnida de cobre. Opuesta a la que se abría el corredor, lleva un pasadizo que a través de una escalera baja hasta las catacumbas. No temas, nada puede dañarte aquí. ¿Quién ha hablado de miedo?, se burló Valeria. Lo que pasa es que me gusta saber en qué clase de puerto he hecho el ancla. No, no quiero que te quedes a dormir a los pies de mi cama. No estoy acostumbrada a que me sirvan, al menos mujeres. Al menos mujeres. Déjame. Ya solas en la habitación, la pirata pasó los cerrojos de todas las puertas, se quitó las botas y se tumbó ociosamente en el diván. Se imaginó a Conan en una postura parecida, al otro lado del pasillo, pero su vanidad femenina le hizo imaginarlo con el ceño fruncido y murmurando, decepcionado, mientras yacía en su cama solitaria. Y sonrió con divertida malicia mientras se disponía a dormir. Fuera había caído la noche. En las salas de Xuchotl las joyas de fuego verde resplandecían como ojos de gatos prehistóricos. En algún lugar, entre las torres, un viento nocturno suspiraba como una alma en pena. A través de los pasajes en penumbras, figuras sigilosas comenzaban a desplazarse, como sombras inmateriales. Valeria se despertó de repente. Al tenebroso resplandor esmeralda de las gemas de fuego, vio una sombría figura que se inclinaba sobre ella. Por un desconcertado momento, aquella aparición pareció ser parte del sueño que tenía. Le había parecido estar yaciendo en la cama en la misma estancia que ocupaba, mientras sobre ella pulsaba y latía una flor enorme, tan gigantesca que no le permitía ver el techo. Su exótico perfume dominaba todo su ser, induciéndole una languidez sensual que era algo más, y algo menos que el sueño. Se estaba hundiendo en las perfumadas ondas de una felicidad insensible cuando algo rozó su rostro. Tan exacerbados estaban sus drogados sentidos, que aquel ligero toque fue como un impacto devastador que la lanzó con rudeza al estado de la plena vigilia. Entonces vio no una flor descomunal, sino una mujer de piel oscura inclinada sobre ella. La comprensión provocó la rabia y en el acto, la acción. La mujer se volvió con agilidad, pero antes de que pudiera huir, Valeria se había ya puesto en pie y la había cogido por el brazo. La otra luchó como un gato salvaje durante un instante, luego cedió, sintiéndose presa de la fuerza superior de su captora. La pirata la hizo volverse para verle el rostro. Tomó su mentón con la mano libre y la obligó a mirarla. Se trataba de la sombría Yasala, la doncella de Tassela. ¿Qué diablos me estabas haciendo? ¿Qué tienes en la mano? La mujer no respondió, pero trató de ocultar el objeto. Valeria le retorció el brazo y la cosa cayó al suelo. Se trataba de una flor grande y exótica, de color negro, con un tallo color verde jade, grande como la cabeza de una mujer y sin embargo pequeña comparada con la exagerada visión que había tenido en su sueño. El loto negro, dijo Valeria entre dientes, la flor cuyo aroma induce un sueño profundo. Has tratado de narcotizarme,
De no haber tocado accidentalmente mi rostro con los pétalos, ¿lo hubieras logrado? ¿Por qué lo has hecho? ¿A qué estás jugando? Yasala mantenía un hosco silencio y Valeria, con una maldición, la hizo volverse, obligándola a ponerse de rodillas al tiempo que le retorcía un brazo a la espalda. «Habla o te arranco el brazo». Yasala se debatía angustiada mientras le torcía el brazo sin piedad, pero lo único que logró su captora arrancarle fue un violento agitar de cabeza. «¡Puta!». Valeria la arrojó por los suelos. Contempló con ojos llameantes a la figura postrada. El miedo y el recuerdo de los ojos ardientes de Tassela dominaban su ser, despertando todo su salvaje instinto de preservación. Esa era gente decadente y uno podía esperar encontrar entre ellos cualquier clase de perversidad. Pero Valeria sentía que había algo más, algún terror secreto más atroz que la vulgar degeneración. El miedo y la repulsión a esa extraña ciudad la embargaban. Aquella gente no era cuerda ni normal, y empezaba a dudar que fuera siquiera humana. La locura acechaba en los ojos de todos, excepto en los crueles y enigmáticos de Tassela, que albergaban secretos y misterios más profundos que la locura. Alzó la cabeza y escuchó con atención. Las salas de Shuchod estaban ahora tan silenciosas como si la ciudad de veras estuviera muerta. Las joyas verdes sumían a la estancia en un resplandor de pesadilla, en medio del cual los ojos de la mujer en el suelo relucían de forma escalofriante al mirarla. Un espasmo de pánico sacudió a Valeria, arrebatando el último vestigio de piedad a su fiera alma Ponto. «¿Por qué has tratado de dragarme?», dijo arrastrando las palabras y aferrando el pelo negro de la mujer para forzar su cabeza hacia atrás, hasta ver, frente a frente, sus ojos sombríos y de largas pestañas. «¿Te envía Tassela?». No hubo respuesta. Valeria maldijo de forma terrible y la abofeteó, primero en una mejilla y luego en otra. Los golpes resonaban por la estancia, pero Yasala no dejaba escapar palabra. «¿Por qué no gritas?», exigió con furia Valeria. «¿Tienes miedo de que alguien te oiga? ¿A quién temes? ¿A Tassela? ¿A Olmec? ¿A Conan?». Yasala no respondió. Se acurrucó mirando a su captora con ojos tan siniestros como los de un basilisco. El tenaz silencio siempre atiza la rabia. Valeria se volvió y rasgó un manojo de cordajes de una colgadura próxima. «Maldita zorra obstinada», dijo entre dientes. «Te voy a desnudar y atar a esa cama, y te voy a sacudir hasta que me digas qué estabas haciendo aquí y quién te ha enviado». Yasala no articuló palabra de protesta alguna, ni ofreció ninguna resistencia cuando Valeria puso en práctica la primera parte de su amenaza con una furia que la terquedad de su cautiva solo consiguió enconar. Luego, durante cierto tiempo no hubo más sonido en la estancia que el silbar y golpear de los cordones, blandidos con dureza sobre la carne desnuda. Yasala no podía moverse, atada de pies y manos. Su cuerpo se combaba y retorcía bajo el castigo, y su cabeza oscilaba de un lado a otro, al ritmo de los golpes. Tenía los dientes hundidos en el labio inferior y un hilo de sangre comenzó a fluir, pero no lanzó grito alguno. Los flexibles cordones no hacían mucho ruido al impactar contra el cuerpo de la prisionera que se contorsionaba. Tan solo era un agudo chasquear, pero cada cuerda abría un surco rojo en la carne oscura de Yasala. Valeria infligía el castigo con toda la fuerza de su brazo musculado, con la falta de compasión adquirida tras toda una vida en la que el dolor y el tormento eran hechos cotidianos, y con toda la innata ferocidad que sólo una mujer muestra hacia otra. Yasala sufría más física y mentalmente de lo que hubiera hecho bajo el látigo de un hombre, aunque éste hubiera sido más fuerte. Fue la aplicación de esa furia femenina la que, al cabo, doblegó a Yasala. Sus labios dejaron escapar un gemido
y Valeria se detuvo, brazo en alto, y echó hacia atrás un sudoroso mechón rubio. —¿Y bien? ¿Vas a hablar? —exigió. —Yo puedo seguir con esto toda la noche si hace falta. Por favor —susurró la mujer—. Hablaré. Valeria cortó los cordones que sujetaban sus muñecas y tobillos, y le hizo levantarse. Yasala se dejó caer en el diván, medio reclinada sobre una cadera, sujetándose el brazo y retirando su carne castigada del contacto con el diván. Le temblaban los miembros. —Vino —suplicó, con los labios secos, indicando con un gesto de la mano una jarra de oro dispuesta sobre una mesa de marfil. —Déjame beber. Desfallezco de dolor. Luego hablaré. Valeria cogió la jarra y Yasala se alzó, tambaleante, a recibirla, la tomó, se la llevó a los labios y arrojó todo su contenido al rostro de Aquilonia. Valeria retrocedió trastabillando y frotándose el líquido de los ojos. A través de una bruma punzante vio que Yasala se lanzaba a través del cuarto para correr un cerrojo, abrir la puerta de cobre y perderse por el vestíbulo. La pirata salió detrás de ella al instante, con la espada en la mano y la muerte en el corazón. Pero Yasala le llevaba ventaja y corría con la nerviosa agilidad de una mujer que ha sido empujada hasta un frenesí de histeria. Giró en una esquina, unos metros por delante de Valeria, y cuando la pirata dobló en el mismo punto, no vio sino un salón vacío, y en el otro extremo una puerta abierta a la negrura. Un húmedo olor mohoso surgía de ella y Valeria se estremeció. Esa debía de ser la puerta que llevaba a las catacumbas. Yasala había buscado refugio entre los muertos. Valeria avanzó hacia la puerta y miró abajo, hacia un tramo de peldaños de piedra que pronto se desvanecían en la completa negrura. Evidentemente era un pasaje que llevaba directamente a los pozos situados bajo la ciudad, sin detenerse en los pisos intermedios. Se estremeció un poco al pensar en los miles de cadáveres que debían estar yaciendo en las criptas de piedra inferiores, envueltos en mohosos sudarios. No tenía intención alguna de bajar esas escaleras de piedra. Yasala sin duda conocía cada giro y cada vuelta de esos túneles subterráneos. Se estaba ya volviendo desconcertada y furiosa cuando un grito sollozante brotó de la negrura. El cargo mortal. Tenariums y compartió fortune en hondo, y al negro ni sea elefante. Parecía provenir de una gran profundidad, aunque las palabras humanas eran débilmente distinguibles y la voz era la de una mujer. ¡Socorro! ¡Socorro! Orset. ¡Ah! Las voces se apagaron y Valeria creyó oír una risita fantasmal. La pirata sintió que se le ponía la piel de gallina. ¿Qué le había ocurrido a Yasala en esa espesa negrura? No había duda de que era ella la que había gritado. Pero, ¿qué peligro la había atacado? ¿Estaría un sotalanca emboscado allí abajo? Olmec les había asegurado que las catacumbas de Tecuhltli estaban tan bien tapiadas, que era imposible que sus enemigos pudieran abrirse paso. Además, aquella risita no había sonado muy humana. Valeria se apresuró a regresar por el corredor, sin detenerse a cerrar la puerta que daba a la escalera. De vuelta a su estancia, sí cerró la puerta y pasó el cerrojo. Digerlo, hasta el yao dendoval en el sicasobilian. Adivina, asó el juntantado en persona. Se puso las botas y se ciñó el cinto de la espada. Estaba decidida a acudir a la alcoba de Conan e instarlo, si aún vivía, a unirse a ella en un intento de abrirse paso por las armas hasta la salida de esa ciudad de demonios. Pero mientras llegaba a la puerta que daba al corredor, un interminable grito de agonía resonó entre los muros, seguido del estruendo de pies a la carrera y estrépito de espadas. 20 clavos rojos. 2 guerreros estaban apostados en la sala de guardia del piso conocido como la planta del águila. Su actitud era relajada, aunque alerta por hábito. Siempre cabía la posibilidad de un ataque contra la gran puerta de bronce,
aunque ninguno de los dos bandos había intentado algo así desde hacía muchos años. Los extranjeros son buenos aliados, comentó uno. Tengo la impresión de que Olmec iniciará una campaña contra el enemigo mañana mismo. Hablaba como lo haría un soldado en guerra. En el mundo en miniatura de Xuchol, cada puñado de combatientes era un ejército y las salas vacías entre los castillos eran el país por el que campeaban. El otro meditó cierto tiempo. Supón que con su ayuda destruimos Sotalanc. ¿Y luego qué, Shatmek? Bueno, repuso éste, hincaremos clavos rojos por todos ellos. Y a los prisioneros los quemaremos, despellejaremos y descuartizaremos. Sí, pero ¿y luego qué? Insistió el otro. ¿Qué pasará cuando hayamos matado a todos? ¿No te resultaría extraño estar sin enemigos con los que luchar? Toda mi vida he combatido y odiado a las Sotalancas. Si se acaba la lucha, ¿qué nos queda? Se encogió de hombros. Satmek se encogió de hombros. Sus pensamientos nunca habían ido más allá de la destrucción de sus enemigos. Era incapaz de ello. Súbitamente, ambos hombres se embararon al captar un ruido al otro lado. «A la puerta, Sadmek», susurró el que había hablado en último lugar. «Voy a mirar por el ojo». Sadmek, espada en mano, se inclinó sobre la puerta de bronce, forzando los oídos para tratar de escuchar a través del metal. Su compañero miró por el espejo, se sobresaltó. Los hombres se apiñaban al otro lado. Hombres sombríos, de rostro oscuro, con espadas entre los dientes y los dedos introducidos en los oídos. Uno que portaba un tocado de plumas tenía una flauta de varios agujeros entre los labios, y mientras el de Curly se disponía a gritar alarma, las flautas comenzaron a chillar. El grito murió en la garganta del guardia cuando el agudo y salvaje soplo de la flauta pasó la puerta de metal y golpeó sus oídos. Sadmek se quedó inclinado, inmóvil contra la puerta, como si se hubiera quedado paralizado. Su rostro era una máscara de madera con expresión de horrorizada atención. El otro guardia, pese a estar algo más alejado de la fuente del sonido, sintió el horror de lo que estaba ocurriendo, la espantosa amenaza subyacente en ese silbido demoníaco. Sintió una extraña tensión tironeando con dedos invisibles de su cerebro, que lo imbuía de emociones extrañas e impulsos de locura. Pero con un titánico esfuerzo logró romper el hechizo y lanzar un aviso con una voz que no reconoció como propia. Sin embargo, mientras daba la voz de alarma, la música se tornó un insoportable chillido que era como un cuchillo arañando sus tímpanos. Sadmek gritó en repentina agonía, y la cordura se esfumó de su rostro como una llama extinta por un golpe de viento. Como enloquecido, libró la cadena, franqueó la puerta y se plantó en el umbral, espada en alto, antes de que su compañero pudiera detenerlo. Una docena de hojas cayó sobre él, mutilándolo. Los sotalancas irrumpieron en el cuarto de guardia con aullidos sedientos de sangre que resonaron por todo el espacio con terribles ecos reverberantes. Con el cerebro trastornado por lo sucedido, el otro guardia se adelantó para hacerles frente lanza en ristre. El horror de la brujería que acababa de presenciar había pasado a segundo plano ante la idea de que el enemigo había irrumpido en Tecuhltli. La punta de su lanza se hundió en un vientre moreno, pero ya no supo más, pues una fulgurante espada le hundió el cráneo, mientras guerreros de ojos salvajes acudían a la defensa. Desde las estancias situadas más allá de la sala de guardia, fue el aullar de los hombres y el entrechocar de espadas lo que arrancó a Conan de su diván, los ojos abiertos y la espada en la mano. Sin demora se dirigió a la puerta y la abrió, y estaba observando a través del corredor cuando llegó Techotl, con los ojos resplandeciendo, enloquecidos. «¡Los sotalancas!», gritó, con voz apenas humana. «¡Nos invaden!». Conan corrió pasillo adelante, mientras Valeria salía de su cuarto. «¿Qué rayos está pasando?».
Techotl dice que los sotalancas han entrado, repuso apresuradamente el cimerio. Y a juzgar por el alboroto parece que es verdad. Con el Teculli a los talones se lanzaron hacia la sala del trono para encontrarse una escena que desbordaba cualquier pesadilla frenética de sangre y furia. 20 hombres y mujeres, con el pelo negro suelto y calaveras blancas resplandeciendo en el pecho, estaban trabados en combate con los pobladores de Teculli. Las mujeres de ambos bandos luchaban con tanta furia como los hombres, y ya el cuarto y la sala de más allá estaban alfombrados de cadáveres. Olmec, desnudo a excepción de un faldellín, estaba combatiendo ante su trono. Estaba entrando aún el grupo de los aventureros cunado Tassela salió. Tassela salía de una estancia interior con una espada en la mano. Como Shadmek y su compañero estaban muertos, nadie pudo decirles a los Teculli cómo habían logrado sus enemigos acceder a la ciudadela. Tampoco nadie pudo darle razón del porqué de esa desesperada intentona. Pero las bajas de los sotalancas eran mayores y su posición más desesperada de lo que los Teculli habían supuesto. La muerte de su reptante aliado, la destrucción de la calavera ardiente y las nuevas, susurradas por un moribundo, de que unos misteriosos aliados de piel blanca se habían unido a sus rivales. Los habían lanzado a un arrebato desesperado y a la salvaje determinación de morir matando a sus viejos enemigos. Los Teculli, recuperados del primer impacto de la sorpresa, que los había empujado hasta la sala del trono y cubierto el suelo de cadáveres, les hacían frente con un paroxismo y una furia semejantes, mientras los guardianes de los niveles inferiores acudían para sumarse al combate. Era una lucha a muerte de lobos rabiosos, ciega, desesperada y misericorde. Iban de un lado a otro, de las puertas al estrado, las hojas entrechocando y abriendo las carnes, la sangre salpicando, los pies pateando un suelo carmesí donde se iban formando charcos de color bermellón. Las mesas de marfil se quebraban, los asientos se hacían astillas y las colgaduras púrpura, desgarradas, se manchaban de rojo. Era el sangriento clímax de medio siglo sangriento y todos lo sabían, pero el resultado era inevitable. Los Teculli sobrepasaban a los invasores en casi 2-1 y se veían encorajinados por la entrada en combate de sus aliados de piel blanca. Estos irrumpieron en la lucha con el devastador efecto de un huracán que soplase sobre un soto de arbolillos. 3 tlasitlanos no sumaban la fuerza de Conan, y éste, pese a su envergadura, era más rápido que nadie. Se movía a través del remolino de cuerpos en lucha tan seguro y mortífero como un lobo gris entre perros callejeros, dejando tras de sí un reguero de figuras abatidas. Valeria luchaba a su lado, los labios sonrientes y los ojos ardiendo. Era más fuerte de lo que suele ser una mujer y de lejos mucho más rápida y feroz. La espada era como un ser vivo en su mano. Allí donde Conan abatía a sus enemigos merced al mayor peso y la potencia de sus golpes, quebrando espadas, hundiendo cráneos y abriendo vientres, Valeria se manejaba con una fina esgrima que desconcertaba y aturdía a sus antagonistas. Antes de abatirlos, una y otra vez los guerreros, aun con la pesada espada en alto, se encontraban con un puntazo en la yugular, antes de poder descargar su golpe. Conan, descollando sobre el conjunto, se abría paso por el tumulto repartiendo espadazos a derecha e izquierda, mientras Valeria se desplazaba como una pantera esquiva, fintando sin cesar, pinchando y asestando tajos. Las espadas le erraban una y otra vez, y los espadachines herían al aire y morían de una estocada en el corazón o la garganta, con la risa burlona de la mujer en sus oídos. Ni sexo ni condición tenían importancia alguna para los enloquecidos combatientes. 5 sotalancas yacían en el suelo, con las gargantas cortadas, antes de que Conan y Valeria hubieran entrado en liza, y cuando un hombre o una mujer caía entre los pies de los combatientes. Siempre había un cuchillo presto a cegar el cuello inerme o un pie,
calzado con sandalia ávido de aplastar el cráneo yacente. De pared, de portón a portón, se desarrollaban las oleadas de la lucha, extendiéndose por las estancias adyacentes. Al final, solo los Tecuhtli y sus aliados de piel blanca quedaron de pie en la gran sala del trono. Los supervivientes se miraron los unos a los otros, desolados y aturdidos, como si fuera el día del juicio o de la destrucción del mundo. Con las piernas bien afirmadas en el suelo, empuñando espadas melladas y goteantes, la sangre fluyendo de sus brazos, se contemplaron unos a otros sobre los apilados cadáveres de amigos y enemigos. Ni aliento tenían para gritar, pero un bestial alarido salió de sus labios. No era un grito humano de triunfo, sino el aullido de los lobos rabiosos cuando se abalanzan sobre los cuerpos de sus víctimas. Conan cogió a Valeria por un brazo y la hizo volverse. «Tienes un tajo en la pantorrilla», gruñó. Ella miró hacia abajo percatándose por vez primera de una punzada en los músculos de su pierna. Algún moribundo desde el suelo le había hundido ahí su daga en un postrer esfuerzo. «Tú pareces un carnicero», dijo ella entre risas. Él sacudió las manos, lo que provocó una lluvia de gotas rojas. «No es sangre mía». «Bueno, tengo algún que otro corte, nada serio, pero hay que curar esa pantorrilla». Olmec se abrió paso entre los cuerpos de la carnicería, sus hombros desnudos y macizos salpicados de sangre y su barba negra veteada de carmesí le daban el aspecto de Ghoul. Sus ojos eran rojos como el reflejo de unas llamas en aguas negras. «Hemos vencido», rugió. «La venganza se ha cumplido. Los perros sotalancas están muertos. ¿Qué no daría yo un cautivo para poder desollarlo vivo? Aún así, es grato ver sus despojos. 20 perros muertos, 20 clavos rojos para la columna negra». «Harías mejor en atender a tus heridos», gruñó Conan, dándole la espalda. «Anda, mujer, ven, vamos a ver esa pierna». «Espera, hombre». Ella agitó con impaciencia la cabeza. El fuego de la matanza aún ardía en su alma. ¿Cómo podemos estar seguros de que estos eran todos? Pudiera ser una incursión. No dividirían el clan para un combate así, refutó Olmec, negando con la cabeza y recuperando algo de su normal inteligencia. Sin su túnica morada parecía más que un príncipe, una repulsiva bestia carnicera. Me jugaría la cabeza que los hemos matado a todos. Hay menos de los que suponía y debían estar desesperados. Pero me gustaría saber cómo han entrado en Tecuhtli. Tassela se acercó, enjugando la espada en su muslo desnudo, y portando en la otra mano un objeto cogido el cadáver del emplumado líder de los sotalancas, las flautas de la locura. Un guerrero me ha dicho que Shadmek abrió la puerta a los sotalancas y fue muerto por estos cuando entraron en tromba en la sala de guardia. Este guerrero llegó a la sala justo a tiempo de ver cómo ocurría y oír el último son de una extraña música que le heló hasta el tuétano. Tolkemec solía hablar de esas flautas, que los Xuchotlas juraban que estaban ocultas en las catacumbas, entre los huesos de antiguos brujos que las usaron en vida. Los perros sotalancas debieron encontrarlas y desentrañar sus secretos. «Alguien debiera ir hasta Sotalanc y comprobar que no queda nadie vivo», dijo Conan. «Yo mismo lo haré si alguien me guía». Olmec contempló a los supervivientes de su pueblo. Solo quedaban 20 vivos, y de esos, algunos yacían gimiendo en el suelo. Tassela era la única de la gente de Tecuhtli que no mostraba heridas. La princesa había salido ilesa, aunque había luchado con tanta furia como el que más. «¿Quién acompañará a Conan?», preguntó Olmec. Techot se adelantó. La herida en su muslo se había abierto y sangraba de nuevo, y tenía otro tajo en las costillas. «Yo lo haré, no, tú no», se opuso Conan, «ni tú tampoco, Valeria». «En poco tiempo esa pierna va a comenzar a ponerse rígida». «Yo iré». Se ofreció un guerrero que estaba vendándose un antebrazo herido. «Muy bien, Janat. Acompaña al cimerio.
Y tú también, Topal. Olmec señaló a un hombre cuyas heridas eran leves. Pero, primero, ayúdame a poner a los heridos en los divanes para vendar sus heridas. Lo hicieron con rapidez. Mientras se inclinaban para alzar a una mujer, abatida por una masa, la barba de Olmec rozó el oído de Topal. A Conan le dio la impresión de que el príncipe le musitaba algo al guerrero, pero no pudo estar seguro. Unos pocos momentos más tarde, encabezaba la marcha hacia la salida. Según pasaban las puertas, Conan miraba hacia atrás, a esa confusión de muertos yaciendo sobre el suelo llameante, miembros oscuros, manchados de sangre, contraídos en un fiero esfuerzo, rostros morenos congelados en máscaras de odio, ojos vidriosos vueltos hacia esas joyas verdes de fuego que bañaban toda la espantosa escena con una crepuscular luz, esmeralda y hechizante. Los vivos se movían maquinalmente entre los muertos como gente en trance. Conan oyó que Olmec llamaba a una mujer y la ordenaba que vendara la pierna de Valeria. La pirata siguió a la mujer hasta una estancia adjunta, cojeando ya ligeramente. Los dos guerreros guiaron cautelosamente a Conan por el salón, situado más allá de la puerta de bronce, y luego a través de una estancia tras otra, todas iluminadas por el fuego verde. No vieron a nadie ni oyeron sonido alguno. Tras cruzar el gran vestíbulo que cortaba la ciudad de norte a sur, aumentaron sus precauciones, conscientes de adentrarse en territorio enemigo. Pero las estancias y salas se mostraban vacías a sus cautelosas miradas. Por fin llegaron a un ancho pasillo en penumbras, y a un portón de bronce similar a la puerta del Águila de Tecuhltli. Tantearon con precaución y a la presión de sus dedos, el portón se abrió en silencio. Contemplaron espantados las estancias que había más allá. Durante 50 años ningún Tecuhltli había entrado en esas salas, a no ser como prisionero condenado a un destino espantoso. Llegar allí había sido el horror supremo que podía acontecerle a un hombre del castillo oeste. El temor a tal hecho había acechado en sus sueños desde la más tierna infancia. Para Yanat y Topal, esa puerta de bronce era como el portal del infierno. Recularon con horror irracional en los ojos, pero Conan dio un paso al frente y se introdujo en Sotalang. Lo siguieron con renuencia. A medida que cada hombre pisaba el umbral, miraba y remiraba con fiereza alrededor, pero lo único que perturbaba el silencio eran sus respiraciones, rápidas, agitadas. Habían entrado en una sala de guardia cuadrada, parecida a la de la Puerta del Águila, y de forma similar, un salón daba a una amplia estancia, contrapartida de la sala del trono de Olmec. Conan contempló aquel salón, con sus alfombras, divanes y colgaduras, y se quedó escuchando con suma atención. Pero no se oía ruido alguno y un aire de desolación se cernía sobre las estancias. No creía que quedase ningún sotalanca vivo en Shuchodel. Vamos, musitó y echó a andar. No había dado muchos pasos cuando descubrió que solo Yanat lo seguía. Retrocedió al ver a Topal inmovilizado con expresión de horror y un brazo ante sí, como para rechazar algún peligro que lo amenazase, con los ojos clavados, con hipnótica fijeza, en algo que sobresalía de un diván. ¿Qué diablos? Y entonces vio lo que Topal estaba mirando y sintió un débil escalofrío entre sus grandes hombros. Una cabeza monstruosa salía del diván, una de reptil, grande como la de un cocodrilo, con colmillos curvos en la mandíbula inferior. Sin embargo, el ser mostraba una flacidez antinatural y sus espantosos ojos estaban vidriosos. Conan observó con mayor detenimiento. Se trataba de una gran serpiente muerta, aunque nunca había visto una semejante en ninguno de sus viajes. El hedor y el helor de las negras entrañas de la tierra la acompañaban, y su color era indeterminado, pues cambiaba según el ángulo desde el que se le mirase. Una gran herida en el cuello mostraba la causa de su muerte. «Es el reptante», susurró Yanat. «Es el ser al que maté en las escaleras», gruñó Conan. «Después de perseguirnos hasta la Puerta del Águila,
se arrastró aquí para morir. ¿Cómo lograrían los Sotalancas controlar una bestia así? Los Tecuhtlis, estremecidos, agitaron las manos, la sacaron de los negros túneles que hay debajo de las catacumbas, descubrieron secretos ignorados en Tecuhtli. Bueno, pues ya está muerta y no tenían más, o nos hubieran atacado con ellas en la ciudadela de Tecuhtli. Así que vamos. Los otros se pegaron a sus talones mientras avanzaba por el salón y abría la puerta de plata que se encontraba en el otro extremo. Si no encontramos a nadie en esta planta, dijo el cimerio, bajaremos a los niveles inferiores. Bajaremos a los niveles inferiores. Exploraremos Sotalanca planta por planta hasta llegar a las catacumbas. Si es como Tecuhtli, todas las estancias deben estar iluminadas por... Pero, ¿qué demonios? Habían llegado a una amplia sala del trono, muy similar a la de Tecuhtli. Allí estaban el mismo estrado de jade, el mismo trono de marfil, los mismos divanes, las alfombras y las colgaduras. Y aunque no había ninguna columna negra claveteada en rojo cerca del estrado, no faltaban muestras de la espantosa venganza de sangre. Alineadas en los muros próximos al estrado, había filas de estantes acristalados. Y en esas baldas cientos de cabezas humanas, perfectamente conservadas, contemplaban a los estremecidos observadores con ojos sin vida, mirando el infinito tal como habían hecho durante meses o años. Topal musitó un juramento. Pero Janat se quedó en silencio. Una luz enloquecida brillaba más intensa por momentos. Conan se estremeció, consciente de que la cordura de los tlacitlanos pendía de un hilo. De repente, Janat apuntó con dedo tembloroso a los espantosos restos. «Esa es la cabeza de mi hermano», murmuró. «Esa es la del hermano menor de mi padre, y ahí está la del hijo mayor de mi hermana». De repente comenzó a lloriquear sin lágrimas, con gemidos ásperos que le hacían estremecer todo él. No apartaba los ojos de las cabezas. Los gemidos se hicieron más y más agudos hasta trocarse en una risa espantosa para desembocar por último en alarido insoportable. Janat se había vuelto completamente loco. Conan le puso una mano en el hombro y como si ese toque hubiera liberado todo el frenesí de su alma, Janat gritó y se contorsionó. Y atacó al cimerio con su espada. Conan paró el golpe y Topal trató de sujetar el brazo de Janat. Pero el demente se zafó y con espumarajos en los labios le hundió la espada en el cuerpo. Topal cayó con un gruñido, y Janat al instante se giró como un derviche loco. Luego corrió hacia los estantes y comenzó a golpear los cristales con la espada, chillando blasfemias. Conan fue a él por detrás, tratando de cogerlo desprevenido y desarmarlo, pero el loco se volvió y le lanzó una estocada, gritando como un poseso. Comprendiendo que el guerrero estaba totalmente trastornado, el cimerio lo esquivó, y al sobrepasarlo el maníaco, de un tajo le abrió hombro y pecho, e hizo caer su cadáver junto al de su víctima agonizante. Conan se inclinó sobre Topal y vio que se moría. Era inútil tratar de restañar la sangre que escapaba de la terrible herida. «Te estás muriendo, Topal», gruñó. «¿Quieres que les diga algo a los tuyos? Inclínate un poco más», boqueó el otro. Conan así lo hizo, y un instante después tuvo que sujetar la muñeca del hombre para impedir que lo apuñalase en el pecho con su daga. «Por Crom, ¿te has vuelto también tú loco?» «Olmec me lo ordenó», barbotó el moribundo. «No sé el motivo. Cuando llevábamos los heridos a los divanes, me susurró al oído que te matara cuando volviéramos a Tecuhtli, y con el nombre de su clan en los labios, Topal murió». Conan lo miró con el entrecejo fruncido, desconcertado. Era cosa de locura,
Nel venire che gano seria l'estondenza nuova, e sharing por la estado moriva nella falsa varezao. ¿Estaría también loco Olmec? ¿Estarían todos los Tecuhtli más locos de lo que había creído? Encogiéndose de hombros, cruzó la sala y las puertas de bronce, dejando los cuerpos yacentes de los Tecuhtlis ante los ojos fijos y muertos de sus parientes. Conan no necesitaba guía alguna para desandar el laberinto que habían recorrido. Su primitivo instinto de orientación lo guiaba infaliblemente. Avanzó tan cautelosamente como antes, la espada presta y los ojos vigilando con fiereza cada rincón en sombras y cada esquina. Era a sus antiguos aliados a quien temía, no a los fantasmas de los Otalancas muertos. Había cruzado el gran vestíbulo y penetrado en las estancias de más allá, cuando oyó que alguien se desplazaba delante de él, alguien que boqueaba y resollaba, y se movía haciendo un ruido extraño, vacilante, con gran esfuerzo. Un momento después, Conan vio a un hombre que se arrastraba por el suelo llameante. Yendo a su encuentro, su avance dejaba un gran rastro de sangre sobre la ardiente superficie. Se trataba de Techotl, y sus ojos se estaban velando ya, pues, de una profunda herida en su pecho, la sangre manaba sin cesar a través de los garfios de sus dedos. Con la otra se apoyaba para avanzar. «Conan», dijo con un grito ahogado. «Conan», dijo con un grito ahogado. «Conan, Olmec se ha apoderado de la mujer de pelo amarillo, así que por eso mandó a Topal que me matase», murmuró el cimerio, arrodillándose junto a él y comprobando con ojo experto que se moría. «Olmec no está tan loco como yo pensaba». Los dedos vacilantes de Techotl hacían el brazo de Conan. En la fría, cruel y aborrecible vida de los Tecuhtli, la admiración y afecto que aquel había sentido por los intrusos del mundo exterior había sido un oasis cálido y humano, constituyendo un lazo que lo unía a una humanidad más natural. Una humanidad de la que carecían sus iguales, cuyas únicas emociones eran el odio, la lujuria y el impulso de una sádica crueldad. Traté de impedírselo, farfulló, la sangre burbujeando en los labios, pero me abatió. Pensó que me había matado, pero he venido arrastrándome. Ah, Set, cuán lejos he reptado sobre mi propia sangre. Andate con ojo, Conan. Olmec puede haberte tendido una emboscada a la vuelta. Mátalo. Es una bestia. Coge a Valeria y huye. No temas cruzar la selva. Olmec y Tasela os mintieron acerca de los dragones. Se mataron unos a otros hace años, hasta que solo quedó el más fuerte. En los últimos 12 años solo ha habido un dragón. Si lo has matado, no queda ya ninguno en la selva que pueda dañarte. Ese era el dios al que Olmec adoraba. Lo alimentaba con sacrificios humanos, los más viejos y los más jóvenes, a los que ataba y arrojaba desde el muro. ¡Date prisa! Olmec ha llevado a Valeria a la sala de... Su cabeza cayó, pero antes de tocar el suelo, él ya estaba muerto. Conan se puso en pie con los ojos convertidos en carbones ardientes. Así que aquel era el juego de Olmec, luego de haberlos utilizado para destruir a sus enemigos. Tenía que haber supuesto que algo así rondaba la mente de aquel degenerado de barba negra. El cimerio se encaminó a Tecuhtli a paso vivo. Echó cuentas del número de sus antiguos aliados. Tan solo 21, incluyendo a Olmec, habían sobrevivido a la espantosa batalla de la Sala del Trono. Ahora 3 habían muerto, lo que dejaba 17 enemigos. En su rabia, Conan se sentía capaz de medirse con todo el clan únicamente, con sus manos desnudas. Pero el instinto innato de lo salvaje acabó por encauzar su rabia de berserk. Recordó la advertencia de Techotl acerca de una emboscada. Era más que probable que el príncipe tomase esa precaución, por si Topal no era capaz de cumplir sus órdenes. Olmec confiaría en que regresase por la misma ruta que había seguido al ir a Xotalanc. Conan echó un vistazo a las lumbreras del techo y captó el borroso fulgor de las estrellas.
Aún no habían comenzado a palidecer con las luces del alba. Los sucesos de la noche habían tenido lugar en un lapso de tiempo relativamente corto. Se desvió de la ruta directa y descendió, por una escalera de caracol, a la planta de abajo. No sabía dónde estaba la puerta de la ciudadela en ese nivel, pero sabía que podía encontrarla. Y tampoco sabía cómo abrirla, pues pensaba que las puertas de Tecuhltli estarían cerradas y con los cerrojos corridos, aunque no fuera más que por los hábitos de medio siglo. Pero no le quedaba otro remedio que probar esa vía. Espada en mano, se apresuró sin ruido alguno a través de un laberinto de cuartos y salas, unos iluminados en verde y otros a oscuras. Sabía que se encontraba cerca de Tecuhltli cuando un sonido le hizo aminorar el paso. Reconoció de qué se trataba. Era un ser humano intentando gritar a través de una mordaza. Procedía de un punto situado delante y a la izquierda. En esas salas mortalmente silenciosas, cualquier pequeño sonido se transmitía muy lejos. Conan se volvió y buscó la fuente del sonido que seguía repitiéndose. Por fin, más allá de un portal, contempló una extraña escena. En el cuarto del otro lado había un bajo armazón de hierro sobre el suelo, con una gigantesca figura maniatada y tendida sobre él. La cabeza descansaba en un lecho de espinas de hierro que ya estaban punteadas de rojo, allí donde habían punzado su cuero cabelludo. Un dispositivo, como un arnés, estaba colocado en torno a la cabeza, de tal manera que la banda de cuero no le protegía de las espinas. Este arnés estaba unido, mediante una delgada cadena, a un mecanismo que suspendía una inmensa bola de hierro sobre el velludo pecho del cautivo. Mientras éste se forzase a estar inmóvil, la bola seguiría en su sitio. Pero, cuando el dolor de las puntas de hierro lo obligara a levantar la cabeza, la bola bajaría unos centímetros. Al cabo, cuando los doloridos músculos del cuello fueran incapaces de soportar la cabeza en esa postura antinatural, ésta caería de nuevo. Era obvio que al final el peso de la bola lo reduciría a una masa sanguinolenta, lenta e inexorablemente. La víctima estaba amordazada. Bajo la banda de cuero, sus grandes ojos de buey miraban frenéticamente al hombre que ahora estaba en el umbral, en asombrado silencio, porque el hombre del armazón era Olmec, príncipe de Tecuhltli. Los ojos de Tassela, ¿por qué me traes aquí a vendarme la pierna?, quiso saber Valeria. ¿Por qué no lo has hecho en la sala del trono? Se sentaba en un diván, con la pierna herida extendida y la mujer de Tecuhltli acababa de ponerle una venda de seda. Su espada, manchada de sangre, reposaba sobre el diván contiguo. Frunció el ceño al hablar. La mujer había hecho su trabajo en silencio y con eficiencia, pero a Valeria no le gustaba nada el roce demorado y carnal de sus delgados dedos, ni la expresión de sus ojos. Se han llevado a los demás heridos a otras alcobas, respondió la aludida con el característico tono bajo en que hablaban las mujeres de Tecuhltli, que de ninguna manera sugería suavidad ni gentileza. Momentos antes, Valeria había visto a esa misma mujer apuñalar en el pecho a una mujer y reventarle los ojos a un hombre herido. Tienen que llevarse los cadáveres de los caídos abajo, a las catacumbas, añadió. No sea que los fantasmas se escapen y moren en nuestras estancias. ¿Crees en fantasmas? Sé que el fantasma de Tolquemec habita en las catacumbas, repuso ella con un estremecimiento. Una vez lo vi, mientras me acurrucaba en una cripta entre los huesos de una reina muerta. Pasó con la forma de un anciano de flotante barba y cabellera blancas, y ojos luminosos que resplandecían en la oscuridad. Era Tolquemec. Yo lo vi cuando era niña y lo estaban torturando. Su voz se convirtió en un susurro espantado. Olmec se ríe, pero yo sé que el fantasma de Tolquemec vive en las catacumbas. Dicen que son las ratas las que roen la carne de los huesos de los fallecidos, pero los espectros comen carne. ¿Quién sabe qué?
Miró con rapidez arriba porque una sombra acababa de caer sobre el diván. Valeria alzó los ojos y vio que Olmec la contemplaba. El príncipe había limpiado la sangre que le salpicaba manos, torso y barba, pero no se había ceñido la túnica, y su gran cuerpo lampiño y oscuro reforzaba la impresión que transmitía de fuerza bestial. Sus profundos ojos negros ardían con una luz más primitiva, y había como cierta ansiedad en la forma que tenía de mover los dedos con los que se acariciaba aquella espesa barba entre negra y azul. Observó fijamente a la mujer y ésta se levantó y abandonó la estancia. Al cruzar la puerta lanzó una mirada de reojo a Valeria, una mirada de cínica burla y mofa obscena. «Ha hecho un mal trabajo», criticó el príncipe, llegándose al diván e inclinándose sobre el vendaje. «Deja que le eche un vistazo». Con sorprendente rapidez, dado su gran tamaño, se apoderó de la espada y la lanzó al otro lado de la estancia. Luego, la tomó entre sus brazos gigantescos. Por más que él se movió raudo y de forma inesperada, ella no se le quedó a la zaga y, cuando él la aferró, ella ya tenía el puñal en la mano y buscaba su garganta con ánimo asesino. Más por suerte que por habilidad, Olmec atrapó su muñeca y comenzó una pugna salvaje. Ella luchó con puños, pies, rodillas, dientes y uñas, con toda la fuerza de su magnífico cuerpo y su conocimiento sobre la lucha cuerpo a cuerpo adquirido a lo largo de años de asaltos y combates en tierra y mar. Nada de todo eso le sirvió contra la fuerza bruta de Olmec. Perdió el puñal en los primeros instantes y después se vio incapaz de infligir un daño apreciable en su gigantesco atacante. El brillo de los ojos negros de Olmec no se alteraba y su expresión la hacía hervir de furia, alimentada por la sardónica sonrisa que parecía adornar sus labios barbados. Aquellos ojos y labios contenían todo el cruel cinismo que se alberga bajo la superficie de una raza sofisticada y decadente, y por primera vez en su vida Valeria tuvo miedo de un hombre. Era como luchar contra una fuerza elemental, contra brazos de hierro que anulaban sus esfuerzos con una facilidad que la sobrecogía de pánico. Él parecía insensible a cualquier dolor que ella pudiera provocarle. Solo una vez, cuando le hundió con fiereza los dientes en la muñeca y le salió sangre, Olmec reaccionó, y lo hizo dándole una bofetada brutal, de forma que le hizo ver las estrellas mientras la cabeza le oscilaba de un lado a otro. Su blusa se había desgarrado con la lucha y él, con cínica crueldad, frotó su espesa barba contra el pecho desnudo, haciendo acudir la sangre a la piel suave y arrancándole un grito de dolor y furia ultrajada. Su convulsiva resistencia fue inútil, y la arrojó contra un diván, inerme y jadeante, aunque con ojos llameantes como los de una tigresa atrapada. Un instante más tarde, Olmec salió apresuradamente de la estancia, llevándola en brazos. Ella no opuso resistencia alguna, pero las ascuas de sus ojos mostraba que no había sido conquistada, al menos en espíritu. No gritó. Sabía que Conan no la iba a oír y estaba fuera de discusión que alguien en Tecuhltli tratara de oponerse a su príncipe. Sin embargo, se percató de que Olmec se mostraba cauteloso, ladeando la cabeza, como si tratase de cerciorarse, de oído, de que no lo seguía nadie y no regresaron a la sala del trono. La llevó por una puerta opuesta a aquella por la que había entrado, cruzó otra estancia y enfiló por un vestíbulo. Al convencerse ella de que él temía que hubiera cierta oposición al rapto, echó atrás la cabeza y lanzó un grito a todo pulmón. En respuesta recibió un bofetón que la aturdió, y Olmec apresuró el paso hasta convertirlo en una desgarbada carrera. Pero el grito había sido oído, y al volver la cabeza, Valeria, pese a las lágrimas y las luces que la cegaban en parte, pudo ver a Tecuhtli cojeando tras ellos. Olmec se dio la vuelta con un gruñido y se puso a la mujer bajo el brazo, en posición incómoda y desde luego poco digna.
Bajo su brazo Valeria se debatió y pateó como una niña. Pero era en vano. Olmec, protestó Techot. No puedes ser tan canalla como para hacer esto. Es la mujer de Conan. Nos ha ayudado a matar a los Sotalancas y... Sin decir palabra, Olmec cerró el puño que tenía libre y de un solo golpe abatió al guerrero a sus pies, inconsciente. Haciendo un alto, y sin que lo estorbaran las contorsiones e imprecaciones de su cautiva, tomó la espada de Techot de la vaina y se la clavó al guerrero en el pecho. Luego, tirando a un lado el arma, corrió a lo largo del corredor. No vio el rostro oscuro de una mujer que lo observaba cautamente, oculta tras unas colgaduras. Se esfumó y al cabo Techotl gimió y se agitó, se alzó penosamente y se alejó tambaleante llamando a gritos a Conan. Olmec se escabulló a través del pasillo para bajar por una escalera de caracol hecha de marfil. Cruzó varios corredores y al cabo se detuvo en una gran estancia con todas las puertas cubiertas de gruesos tapices, todas excepto una pesada y de bronce, similar a la puerta del águila del piso superior. Murmuró sordamente al tiempo que la señalaba. Esa es una de las puertas exteriores de Teculli. Por primera vez en 50 años está desguarnecida. No necesitamos ya guardias, puesto que no quedan sotalancas. Gracias a Conan y a mí, carnicero, escupió Valeria, temblando de furia y por la vergüenza de haber sido físicamente reducida. ¡Perro traidor! Conan te cortará la garganta por esto. Olmec ni siquiera se molestó en comentar que, en su opinión, era el cuello de Conan el que ya estaba cortado, según las instrucciones que había dado. Era demasiado cínico para que le interesaran las ideas u opiniones de Valeria. Sus ojos encendidos la devoraban, demorándose con pasión en las generosas porciones de carne blanca expuestas por los desgarrones de la blusa y los bombachos producidos durante la lucha. «Olvídate de Conan», dijo simplemente. «Olmec es el señor de Xuchotl. Ya no existe Sotalanc. No habrá más luchas. Pasaremos la vida bebiendo y haciendo el amor. Pero primero bebamos». Se sentó en una mesa de marfil y la obligó a colocarse en sus rodillas, como un sátiro de piel oscura, con una ninfa blanca en los brazos. Ignorando su repugnancia, la mantuvo inerme, sujetándola con su brazo por la cintura, mientras que tendía el otro para coger una jarra de vino. «¡Bebe!», exigió, forzándola a hacerlo mientras ella trataba de apartar la cabeza. El licor se derramó, quemándole la boca y manchándole el pecho desnudo. «A tu invitada no le gusta tu vino, Olmec», dijo una voz fría y sarcástica. Olmec se embaró, y el miedo apareció en sus ojos encendidos. Lentamente volvió la gran cabeza para mirar a Tassela, que estaba parada displicentemente en el portal cubierto de tapices, con una mano en su curvilínea cadera. Valeria se retorció en el abrazo de hierro de Olmec, y al encontrar su mirada con los ojos llameantes de Tassela, un helor recorrió su flexible espalda. Una nueva experiencia castigaba el orgullo de Valeria esa noche. Acababa de aprender a temer a un hombre y ahora sabía lo que era temer a una mujer. «Me temo que no le gusta tu vino, Olmec», ronroneó la princesa. «Así que he traído el mío, un poco del que vino conmigo, hace tanto tiempo de las orillas del lago Suad. ¿Entiendes, Olmec?». El sudor perló de repente la frente de Olmec. Sus músculos se relajaron y Valeria, liberándose, se colocó al otro lado de la mesa. Pero aunque la lógica le ordenaba que saliera corriendo del cuarto, alguna fascinación que no podía entender la mantenía quieta, contemplando la escena. Tassela se acercó al príncipe sentado con un paso ágil y cimbreante que tenía mucho de burla. Su voz era suave, insultantemente amable, pero los ojos le ardían. Sus delgados dedos se posaron sobre la barba. «Eres un egoísta, Olmec», canturreó sonriendo,
Querías quedarte para ti solo a nuestra hermosa invitada, aunque sabías que yo quería jugar con ella. Eso no está bien, Olmec. La máscara cayó por un instante, los ojos llamearon y el rostro se contorsionó mientras, con una aterradora muestra de fortaleza, su mano se cerraba convulsivamente sobre la barba, para arrancar un gran puñado de pelo. Esa demostración de fuerza antinatural no fue, sin embargo, más aterradora que la momentánea exhibición de la furia infernal que se apoderó de sus bellas formas. Olmec se puso en pie con un rugido y se quedó tambaleante, como un oso, con sus poderosas manos abriendo y cerrándose. ¡Puta! Su voz retumbaba por toda la habitación. Bruja, súcubo, Teculli debió matarte hace 50 años fuera, bastante te ha aguantado. La chica de piel blanca es mía. Largo antes de que te mate. La princesa rió, mientras se limpiaba las hebras de baba manchadas de sangre de las manos. Su risa era menos misericordiosa que el roce del pedernal sobre el eslabón. Otrora hablabas de forma bien distinta. Olmec le echó en cara. Una vez, en tu juventud, pronunciaste palabras de amor. Sí, eras mi amante, hace años, y porque me amabas, dormiste en mis brazos bajo el loto encantado, y pusiste a mi disposición las cadenas para esclavizarte. Sabes que no puedes oponerte a mi voluntad. Solo tengo que mirar a tus ojos con el místico poder que un sacerdote estigio me enseñó, hace mucho, y quedarás indefenso. Recuerda aquella noche bajo el loto negro, que se agitaba sobre nuestras cabezas, movido por una brisa que no era de este mundo. Aspira de nuevo el aroma del ultraterreno perfume que rondaba y se alzaba como una nube en torno a ti, para esclavizarte. No puedes luchar contra mí. Eres mi esclavo, al igual que lo fuiste esa noche, al igual que lo serás siempre, Olmec de Shuchol. Olmec. Su voz había decaído hasta convertirse en un murmullo que recordaba al de una corriente que susurrase a través de una oscuridad estrellada. Se acercó aún más al príncipe y deslizó sus largos dedos por el gigantesco pecho. Los ojos de Olmec relampaguearon, sus grandes manos cayeron inertes a los costados. Con una sonrisa de cruel malicia, Tassela tomó la jarra y se la puso en los labios. —¡Bebe! El príncipe obedeció maquinalmente. Y, al instante, el fulgor abandonó sus ojos para ser sustituidos por rabia, comprensión y horror. Su boca se abrió, pero no pronunció sonido alguno. Por un instante se tambaleó sobre sus piernas, luego cayó al suelo, convertido en un fardo sudoroso. Su caída sacó a Valeria de su parálisis. Se volvió y corrió hacia la puerta, pero, con un movimiento que no desmerecía el salto de una pantera, Tassela la persiguió. Valeria le lanzó un puñetazo con toda la fuerza de su cuerpo puesta en el golpe. Hubiera dejado a un hombre inconsciente, pero Tassela, con un rápido quiebro, la esquivó y agarró a la pirata por la muñeca. Al instante siguiente, aprisionaba también la mano izquierda de Valeria y luego, cogiéndola por ambas muñecas con una mano, la maniató sin prisas con un cordón sacado de su ceñidor. Valeria creía haber apurado ya la suprema humillación esa noche, pero la vergüenza de ser reducida por Olmec no era nada comparada con la sensación que ahora sacudía su flexible cuerpo. Siempre se había sentido inclinada a despreciar a los otros miembros de su sexo, y ahora se veía abrumada por el hecho de encontrarse que otra mujer la dominara como a un niño. Apenas se resistió cuando Tassela la obligó a sentarse en una silla y colocando sus muñecas prisioneras entre las rodillas, las ató a la silla. Pasando indiferente junto a Olmec, Tassela fue hasta el portón de bronce y corrió el cerrojo para franquear el paso, revelando un vestíbulo vacío. Más allá de ese salón, indicó, hablando a su cautiva femenina por primera vez, hay una estancia que en los viejos tiempos se usaba como cámara de tortura.
Cuando nos retiramos a Tecurli nos llevamos la mayor parte de los aparatos, pero había una pieza demasiado pesada. Aún está operativa, y creo que ahora nos va a ser útil. Una aterrorizada luz de entendimiento se encendió en los ojos de Olmec. Tassela fue hasta él y lo agarró por el pelo. Está paralizado tan solo temporalmente, comentó de pasada. Puede oír, pensar y sentir. Sí que puede sentir. Tras proferir esa siniestra frase, se fue hacia la puerta arrastrando al gigante con una facilidad que hizo que los ojos de la pirata se desorbitaran. Entró en la sala de la que había hablado y se movió sin vacilación, desapareciendo con su cautivo en el interior de una estancia contigua, desde donde, enseguida, llegó el resonar del hierro. Valeria juró por lo bajo y se debatió en vano con las piernas atadas a la silla. Los cordones que la sujetaban eran, al parecer, irrompibles. Tassela regresó sola, y al instante un amortiguado sonido salió de la estancia. Cerró la puerta pero no corrió los cerrojos. Tassela estaba más allá de las esclavitudes de la costumbre, como lo estaba de otros instintos y emociones humanas. Valeria guardó silencio, observando a la mujer en cuyas manos delgadas comprendió descansaba su destino. Tassela la aferró por los rizos amarillos y le tiró la cabeza para atrás, mirándola impersonalmente a la cara. Aunque el resplandor de sus ojos oscuros no era nada impersonal, te he elegido para un gran honor, manifestó. Sí, mira. Mi aspecto es joven, pero siento en las venas el frío de la edad al acecho, lo mismo que lo he sentido cientos de veces antes. Soy vieja, tan vieja que no recuerdo mi infancia. Pero una vez fui joven, y un sacerdote de Estigia me amó, y me entregó el secreto de la inmortalidad y la perpetua juventud. Murió al poco, dicen que envenenado, pero yo moré en mi palacio a orillas del lago Suad, y los años me respetaron. Por último, el rey de Estigia me deseó y mi pueblo se rebeló y me trajo a esta tierra. Olmec me llamó princesa. No tengo sangre real, soy más grande que una princesa. Soy Tassela cuya juventud restaurarás con la tuya. La lengua de Valeria se le pegó al paladar. Sintió que allí había un misterio más oscuro que la degeneración que había supuesto. La más alta de las dos mujeres soltó las muñecas de la Aquilonia y la puso en pie. No era el miedo a la fuerza superior de la princesa lo que convertía a Valeria en una cautiva, inerme y temblorosa, en sus manos. Eran los ojos ardientes, hipnóticos y terribles de Tassela. Llegado de la oscuridad, bueno por todos los... Conan contempló al hombre tumbado en el armazón de hierro. «¿Pero qué demonios estás haciendo ahí?» Sonidos incoherentes brotaban de la mordaza. Conan se acercó para arrancársela, provocando un gemido de miedo al cautivo, ya que aquella acción hizo que la bola de hierro bajase hasta casi tocar su amplio pecho. «Ten cuidado por amor de Set», suplicó Olmec. «¿Y por qué?», exigió Conan. «¿Acaso crees que me importa lo que te pueda ocurrir? ¿Qué más me gustaría que tener tiempo para quedarme y ver cómo ese pedazo de hierro te revienta y te saca las tripas? Pero tengo prisa». «¿Dónde está Valeria? Suéltame», lo instó Olmec. «Suéltame y te lo contaré. Primero habla». «Nunca». Las mandíbulas del príncipe se cerraron obstinadamente. «Muy bien». Conan se sentó en un diván cercano. «Muy bien». Conan se sentó en un diván cercano. «La encontraré por mí mismo después de que hayas quedado hecho un colador. Creo que puedo acelerar el proceso pinchándote con mi espada en la oreja», añadió, haciendo el amago de acercar el arma. «Aguarda». Las palabras salieron apresuradas de los labios cenicientos del cautivo. «Tassela me la arrebató». «Yo nunca he sido otra cosa que un juguete en sus manos». «¿Tassela?». Conan juró y escupió. «¿Conan?», juró y escupió. «¿Por qué esa sucia...?» No, jadeó Olmec. «Es peor de lo que crees. Tassela es muy vieja, tiene siglos.
renueva su vitalidad y juventud mediante el sacrificio de mujeres jóvenes y bellas. Ese es uno de los factores que ha reducido nuestro clan a la actual situación. Absorberá la esencia vital de Valeria en su propio cuerpo y florecerá con renovados vigor y belleza. ¿Están las puertas cerradas?, inquirió Conan pasando el pulgar por el filo de su espada. Sí. Pero yo conozco una forma de entrar en Tecuhtli. Solo Tassela y yo la conocemos, y ella me cree indefenso y a ti muerto. Suéltame, y yo te juro que te ayudaré a liberar a Valeria. No podrás entrar en Tecuhtli sin mi ayuda, incluso aunque me torturases para que te revelara el secreto, no te serviría de nada. Suéltame, buscaremos a Tassela y la mataremos antes de que pueda usar su magia, antes de que pueda mirarnos a los ojos. Un cuchillo será suficiente. Tenía que haberla matado hace mucho, pero me daba miedo que los sotalancas nos vencieran si no tenía su magia para ayudarnos. Ella necesitaba también mi ayuda. Esa es la única razón por la que me ha dejado vivir tanto. Ahora ya no tenemos necesidad el uno del otro, y uno debe morir. Te juro que cuando hayamos matado a esa bruja, Valeria y tú quedaréis libres y sin daño. Mi gente me obedecerá una vez que Tassela esté muerta. Conan se acercó y cortó las ligaduras del príncipe, y éste se deslizó cautelosamente por debajo de la gran bola, para ponerse en pie. Sacudió la cabeza como un toro y murmuró imprecaciones, mientras se pasaba los dedos por las heridas del cuero cabelludo. Hombro con hombro, los dos hombres ofrecían una formidable imagen de poder primitivo. Olmec era tan alto como Conan y más pesado, pero había algo repulsivo en el Tlaxitlano, algo abismal y monstruoso, que contrastaba de forma desfavorable con la limpia y compacta dureza del cimerio. Conan había desechado los restos de su camisa, rota y ensangrentada, y mostraba todo su destacable desarrollo muscular que resultaba imponente. Sus anchas espaldas eran tan grandes como las de Olmec y más perfiladas, y su ancho pecho se combaba para desembocar en una cintura recia, que contrastaba con la panzuda planta de Olmec Ponta de Andapialseo. Podría haber sido una imagen de fortaleza primitiva, cincelada en bronce. Olmec era más oscuro, pero no por obra de ningún sol. Si Conan era una figura del alba de los tiempos, Olmec era una forma confusa y sombría, sacada de la oscuridad previa a esa alba. «Tú guías», le dijo Conan, «y mantén delante de mí. Pero no te quiero a mayor distancia que el alcance de la mano». Olmec se dio la vuelta y se adelantó, acariciándose levemente la barba enmarañada. No llevó a Conan de vuelta a la puerta de bronce, que suponía que Tassela había cerrado, sino a cierta estancia en los confines de Tecuhtli. «Esto ha sido un secreto durante cerca de medio siglo», comentó. «Ni siquiera nuestro propio clan lo conoce, y los sotalancas no lo supieron jamás. El propio Tecuhtli construyó esta entrada secreta y mató luego a los esclavos que trabajaron en ella, ya que temía verse algún día atrapado fuera de su reino por el despecho de Tassela, cuya pasión por él pronto se convirtió en odio. Pero ella descubrió el secreto y bloqueó la puerta, cierto día que él huía de una incursión fallida, y los sotalancas lo capturaron y despellejaron vivo. Pero yo, cierta vez, espiándola, vi que entraba en Tecuhtli por esta ruta. De esa forma conocí su secreto. Oprimió un ornamento de oro en el muro, y un panel se abrió, descubriendo una escalera ascendente de marfil. «Estas escaleras están labradas en el propio muro», dijo Olmec. «Llevan a una torre que remonta sobre los tejados y, desde allí, otras escaleras bajan a diversas estancias». «Vamos, detrás de ti, amigo», repuso sarcásticamente Conan, agitando su espadón, y Olmec se encogió de hombros y se adelantó por los peldaños. Conan lo siguió al instante, y la puerta se cerró tras ellos. Muy arriba, racimos de joyas de fuego convertían aquellas escaleras en un pozo de penumbrosa luz de dragón.
Subieron hasta un punto que, según calculó Conan, se hallaba sobre la cuarta planta y que iba a desembocar a una torre cilíndrica erigida sobre el techo abovedado donde se situaban las joyas de fuego encargadas de alumbrar las escaleras. A través de ventanas con barrotes de oro y cristales irrompibles, las primeras que veía en Xuchotl, Conan tuvo un atisbo de altas cornisas, cúpulas y más torres, recortándose oscuramente contra las estrellas. Estaba viendo los tejados de Xuchotl. Olmec no miró por las ventanas. Se apresuró a bajar una de las varias escaleras que arrancaban de la torre y tras descender unos metros, desembocaron en un angosto corredor que serpenteaba tortuosamente. Acababa en un pronunciado tramo de peldaños descendentes. Y... Olmec se detuvo. Desde abajo, amortiguado pero inconfundible, llegaba el grito de una mujer, transido de miedo, furia y vergüenza. Y Conan reconoció en él la voz de Valeria. Con la rabia encendida al instante por tal grito y preguntándose qué clase de peligro podría arrancar un chillido así de los intrépidos labios de Valeria, Conan se olvidó de Olmec. Sobrepasó al príncipe y se lanzó por las escaleras. Un instinto lo avisó justo cuando Olmec le golpeaba con un puño como un mazo. El puñetazo, fiero y silente, iba dirigido a la base del cráneo de Conan, pero el cimerio se volvió a tiempo de encajar el golpe en un lado del cuello. El impacto hubiera quebrado las vértebras de un hombre más débil. Sin embargo, Conan se tambaleó y cayó. Aún así, abandonó su espada, inútil en un espacio cerrado, y agarró el brazo tendido de Olmec, arrastrando al príncipe en su caída. Rodaron juntos en un revoltijo de miembros, cabezas y cuerpos, y al caer, los dedos de hierro de Conan se cerraron sobre el cuello de toro de Olmec. El pescuezo y el hombro del bárbaro habían quedado entumecidos por el impacto, como un martillazo, del enorme puño de Olmec, que había descargado sobre él toda la fuerza de su masivo antebrazo, su grueso tríceps y sus grandes espaldas. Pero eso apenas había afectado a su ferocidad. Se agarró tenazmente a él como un bulldog, y rodaron por los peldaños entre bandazos, sacudidas y batacazos, hasta que al final fueron a impactar contra una puerta de marfil, con tal fuerza que le hicieron astillas y la atravesaron. Pero Olmec estaba ya para entonces muerto, porque aquellos dedos de hierro le habían roto el cuello y arrebatado la vida mientras caían. Conan se alzó, se sacudió las astillas de marfil de sus grandes hombros y se limpió la sangre y el polvo de los ojos. Se encontraba en la gran sala del trono. Había 15 personas allí. La primera a la que vio fue a Valeria. Un curioso altar negro se levantaba ante el estrado del trono. En torno suyo, 7 velas negras en candelabros dorados dejaban escapar aceitosas espirales de espeso humo verde, perturbadoramente aromático. Esas espirales se unían en una nube cerca del techo, formando un arco humeante sobre el altar. Valeria yacía sobre este último, completamente desnuda, con su carne blanca brillando en estremecedor contraste con la reluciente piedra negra. Los brazos extendidos, no estaba atada. A la cabeza del altar se arrodillaba un joven, sujetando con firmeza sus muñecas. Lina muchacha se arrodillaba al otro extremo del altar, aprisionando sus rodillas. Cogida entre los dos, no podía alzarse ni moverse. 11 hombres y mujeres de Tecurtli se arrodillaban en silencio, formando un semicírculo y observando la escena con ojos ardientes y lujuriosos. Tasela se repantigaba en el trono de marfil. Cuencos de bronce dejaban escapar espirales de incienso a su alrededor. Las volutas de humo se enroscaban en sus miembros desnudos como acariciadores dedos. No podía quedarse quieta. Se retorcía y contorsionaba con sensual abandono, como si encontrase placer en el suave contacto de su lustrosa carne con el terso marfil. El estallido de la puerta, bajo el impacto de los cuerpos, no provocó cambio alguno en la escena.
Los hombres y las mujeres arrodillados no hicieron otra cosa que mirar sin curiosidad el cadáver de su príncipe y al hombre que se erguía de entre los restos de la puerta, antes de volver sus voraces ojos a la forma blanca sobre el negro altar. Tassela lo contempló con insolencia y se arrellanó en su asiento, riendo burlona. ¡Guarra! Conan lo veía todo rojo. Sus manos se convirtieron en martillos de hierro al avanzar, pero al primer paso algo dio un sonoro chasquido y el acero mordió de forma salvaje su pierna. Se tambaleó y casi cayó, cogido en mitad de una zancada. Las fauces de un cepo de hierro se habían cerrado sobre su extremidad, con dientes que se le clavaron hondo y lo inmovilizaron. Solo los poderosos músculos de su pantorrilla salvaron al hueso. Aquel maldito artefacto había brotado sin aviso del suelo ardiente. Entonces vio las ranuras en el suelo, allí donde había estado el cepo, perfectamente camuflado. ¡Idiota!, se rió Tassela. ¿Crees que no iba a tomar precauciones por si podías volver? Cada puerta de esta estancia está guardada por trampas similares. Quédate ahí y mira, mientras culmino el destino de tu bonita amiga. Luego, ya decidiré qué hago contigo. Conan echó mano, instintivamente al cinto, pero no encontró más que una vaina vacía. La espada se había quedado en las escaleras a sus espaldas. El puñal estaba en la selva, donde el dragón se lo había arrancado de las fauces. ¡Oh! Los dientes de acero en su pierna eran como carbones al rojo, pero el dolor no era tan salvaje como la furia que le encendía el alma. Estaba atrapado como un lobo. De haber tenido la espada, se hubiera cortado la pierna y arrastrado por los suelos para matar a Tassela. Los ojos de Valeria se volvieron hacia él en muda súplica y la conciencia que tuvo en ese instante Conan de su propia indefensión le hizo bullir el cerebro con oleadas de rabia. Se dejó caer de rodillas sobre su pierna libre y trató de meter los dedos entre las fauces del cepo para abrirlo mediante la fuerza bruta. La sangre comenzó a fluir entre sus uñas, pero los dientes estaban demasiado hundidos en su pierna, en un semicírculo cuyos segmentos encajaban a la perfección, de forma que no dejaban hueco entre su carne herida y el hierro dentado. La vista del cuerpo desnudo de Valeria alimentaba el fuego de su rabia. Tassela lo ignoró. Levantándose con languidez de su asiento, contempló a sus súbditos con mirada inquisitiva antes de preguntar. ¿Dónde están Shamek, Slanat y Tachik? No han vuelto de las catacumbas, princesa, contestó un hombre. Al igual que el resto de nosotros, llevaron los cuerpos de los caídos a las criptas, pero no volvieron. Puede que los atrapase el fantasma de Tolkemec. Calla, idiota, ordenó ella con aspereza. El fantasma es un mito. Bajó del estrado jugueteando con una daga de empuñadura dorada. Sus ojos ardían con los fuegos del infierno. ¡Do! Sus ojos ardían con los fuegos del infierno. Se detuvo junto al altar y habló con tensa tranquilidad. Tu vida me hará joven, mujer blanca. Me inclinaré sobre tu pecho. Pondré mis labios sobre los tuyos y lentamente. Sí, muy lentamente. Hundiré esta hoja en tu corazón, de forma que tu vida, escapando de tu cuerpo agonizante, entre en la mía para hacerme de nuevo florecer plena de juventud y vida eterna. Muy despacio, como una serpiente arqueándose sobre su víctima, se inclinó a través de las volutas de humo, más y más cerca de la ahora inmóvil mujer que miraba fijamente sus brillantes ojos oscuros. Ojos que se hacían más grandes y profundos cada vez, resplandeciendo como lunas negras en el humo arremolinado. Los que estaban de rodillas apretaban los puños y contenían la respiración, esperando tensos el sangriento clímax, y el único sonido era la fiera pugna de Conan por sacar la pierna,
al precio que fuera, de la trampa. Todos los ojos estaban clavados en el altar y la blanca figura. El estallido de un trueno no hubiera roto el embrujo, y sin embargo, lo hizo un grito sordo que deshizo la inmovilidad de la escena, provocando que todos se volviesen. Un grito sordo, sí, pero que ponía los pelos de punta. Volvieron la cabeza y lo vieron. Enmarcado en la puerta, a la izquierda del estrado, había una figura de pesadilla. Se trataba de un hombre con una maraña de cabellos blancos y una enmarañada barba blanca que le caía sobre el pecho. Su flaca osamenta estaba cubierta en parte por harapos que revelaban miembros medio desnudos y de apariencia extrañamente antinatural. La piel no era como la de un humano normal. Había una insinuación de escamas, como si hubiera morado largo tiempo en condiciones contrarias a las que acompañan a la normal existencia. Y había algo que no era del todo humano en los ojos que resplandecían bajo la maraña de pelo blanco. Eran como grandes discos resplandecientes que miraban sin pestañear, luminosos, blancuzcos y sin asomo de la menor emoción o cordura. La boca se movía, pero no dejaba escapar palabras coherentes, sino solo una risita aguda. «Tolkemec», susurró Tassela lívida, mientras los otros se agachaban, presos de un mudo horror. «Mandándose bien a Stol». No era un mito la historia del fantasma. Orset, has vivido durante 12 años en la oscuridad, 12 años entre los huesos de los muertos. ¿Cuál ha sido tu espantoso alimento? ¿Qué demente remedo de vida has llevado en la completa oscuridad de esa noche eterna? Ahora veo por qué Shamek, Zlanat y Tachik no han regresado de las catacumbas y nunca lo harán. Pero, ¿por qué has aguardado tan largo tiempo? ¿Buscabas algo en esos pozos? ¿Alguna arma secreta que estaba allí oculta? ¿La has encontrado acaso? La única respuesta de Tolkemec fue esa espantosa risita, y entró en la sala con un gran salto que le permitió salvar la trampa secreta, bien fuera por suerte o bien por algún débil recuerdo de cómo era su Chottol. No estaba loco, al menos en la forma en que un ser humano enloquece. Había vivido tanto tiempo alejado de los hombres que ya no era uno de ellos. Nadando al mes perdienterano y algo ante Nalmuma. Solo un resto de memoria, entreverado de odio y deseo de venganza, lo habían mantenido conectado con la humanidad de la que se le había alejado, haciéndole rondar al pueblo que odiaba. Solo ese débil vínculo le había impedido desaparecer para siempre en los negros corredores y territorios del mundo subterráneo que había descubierto hacía tanto. «Tú buscabas algo oculto», susurró Tassela reculando con el cuerpo encogido. «Y lo has encontrado. Aún recuerdas la disputa que hubo. A pesar de todos los años pasados en la oscuridad, aún la recuerdas. Y es que en la flaca mano de Tolkemec se agitaba ahora una curiosa vara de color jade, en cuyo extremo había un pomo carmesí con forma de granada. Ella se lanzó a un lado mientras él lo movía como una lanza y un rayo de fuego carmesí brotó de la granada. El rayo no alcanzó a Tassela, pero sí a la mujer que sujetaba a Valeria por los tobillos. La golpeó entre los hombros. Hubo un crepitar agudo y el rayo de fuego le salió por el pecho para golpear el altar negro. Entre una lluvia de chispas azules. La mujer se derrumbó de lado encogiéndose y marchitándose como una momia al caer. Valeria rodó hacia el otro lado del altar y se lanzó hacia la pared opuesta, porque los infiernos se habían desatado en la sala del trono del difunto Olmec. El hombre que había sujetado sus manos fue el siguiente en morir. Se dio la vuelta para escapar, pero antes de dar 12 pasos, Tolkemec, con una agilidad sorprendente en su estado, se movió hacia una posición que dejaba al hombre entre él mismo y el altar. De nuevo relampagueó el rayo de fuego rojo y el teculi rodó sin vida, al tiempo que el rayo completaba su trayectoria contra el altar con un estallido de chispas azules. Luego comenzó la matanza.
Gritando enloquecidos, todos corrían por la sala, chocando unos con otros, tropezando y cayendo. Y entre ellos, Tolkemec saltaba y brincaba, repartiendo muerte. No podían escapar por las puertas, ya que, al parecer, el metal de los portones servía, al igual que la piedra veteada de metal, para alimentar el infernal poder que brotaba en forma de rayos de la vara embrujada que el anciano agitaba en su mano. Cuando atrapaba a un hombre o una mujer entre él y una puerta o el altar, aquel moría al instante. No elegía ninguna víctima en particular. Los abatía según podía, con los harapos flameando en sus enloquecidos miembros y los ecos de su risita alzándose sobre el griterío de la estancia. Los cuerpos caían como hojas muertas entre el altar y las puertas. Un guerrero se lanzó desesperado contra él, daga en mano, pero cayó antes de poder herirle. Los demás eran como ganado enloquecido, sin el impulso de resistir y sin opción de huida. Todos los Teculli, excepto Tassela, habían caído cuando la princesa llegó hasta el cimerio y Valeria, que había buscado refugio tras él. Tassela llevó la mano al suelo y presionó un adorno. Al instante los dientes de hierro liberaron la ensangrentada pierna para hundirse en el suelo. «Intenta matarlo», jadeó, y le puso un recio cuchillo en la mano. «Mi magia es inútil contra él». Con un gruñido, Conan saltó hacia adelante sin reparar en su lacerada pierna, impelido por el calor del combate. Tolkemec se acercaba a los ojos llameantes, pero dudó al percibir el resplandor del cuchillo en manos de Conan. Comenzó entonces un juego espantoso, con Tolkemec acosando a Conan y tratando de situar al bárbaro en línea con un altar o una puerta metálica, mientras su antagonista intentaba evitarlo y a la vez buscaba una vía abierta para su cuchillo. Las mujeres miraban tensas, conteniendo la respiración. No se oían más sonidos que el susurro y el roce de los pies apresurados. Tolkemec no cabrioleaba ni brincaba ya. Comprendía que en aquel juego corría más peligro que con la gente que había muerto gritando y huyendo. En el fuego elemental de los ojos del bárbaro se veía una intención tan mortífera como lo animaba a él. Iban de un lado a otro, y, cuando uno se movía, también lo hacía el otro, como unidos por hilos invisibles. Pero constantemente Conan se iba acercando más y más a su enemigo. ¡Oh! Ya los abultados músculos de sus muslos comenzaban a flexionarse para el salto cuando Valeria gritó. Por un fugaz instante, una puerta de bronce quedó tras el cuerpo de Conan. Brotó la línea roja y alcanzó el flanco de Conan cuando éste se contorsionaba. En ese mismo instante, Conan arrojó su cuchillo. El viejo Tolkemec cayó. Ahora sí, muerto, con la empuñadura del arma vibrando en su pecho. Tassela saltó, pero no hacia Conan, sino hacia la vara que resplandecía como un ser vivo en el suelo. Pero al tiempo que brincaba, también lo hacía Valeria, con una hada tomada de un muerto, y la hoja, impulsada por toda la fuerza de los músculos de la pirata, atravesó a la princesa de Tecuhltli, de forma que la punta asomó por entre sus pechos. Tassela lanzó un grito y cayó muerta. Valeria apartó el cuerpo con los pies. «Tenía que hacerlo por mi dignidad», resolló Valeria, mirando a Conan por encima del yerto cadáver. «Bien, así concluye la venganza de sangre», gruñó. «Ha sido una noche de 1000 demonios. ¿Dónde guardará esta gente la comida? Estoy hambriento». «Necesitas vendarte esa pierna». Valeria arrancó una tira de seda de una colgadura y se la anudó en torno a la cintura. Luego rasgó algunas otras, más pequeñas, y vendó con eficiencia la lacerada extremidad del bárbaro. «Puedo andar», le aseguró él. «Vámonos de aquí. Está amaneciendo fuera de esta ciudad infernal. Ya he tenido bastante de Shuchol. Me alegro de que se hayan exterminado los unos a los otros. No quiero sus malditas joyas. Seguro que están embrujadas. Hay botines más limpios en el mundo.
esperándonos a ti y a mí, dijo ella, alzándose para mostrarse alta y espléndida ante él. El viejo resplandor volvió los ojos del cimerio, y esta vez ella no se resistió cuando la cogió fieramente entre los brazos. «Hay un largo camino hasta la costa», comentó al cabo ella, retirando sus labios de los de él. «¿Y qué?», rió él. «No hay nada que no podamos lograr. Tendremos la cubierta de un buque bajo los pies antes de que los Estigios abran sus puertos para la estación comercial. Y entonces enseñaremos al mundo lo que significa saquear». Aquí termina este relato apasionante sobre Conan. Si llegaste hasta acá, ya sabes lo que es una historia bien contada. Clavos rojos marcando el final de cada enemigo y el silencio de los muertos gritando en los pasillos de Suchor. Pero su historia no termina aquí. Aunque Robert E. Howard escribió su último relato, Conan sigue vivo. Fanáticos de todo el mundo han continuado sus aventuras en cuentos, novelas y relatos que iremos trayendo al canal. Si te gustó este episodio, suscríbete y dale a me gusta. En Relatos Nocturnos cada noche es una puerta a lo desconocido. Y vos, que estás escuchando, ya la cruzaste.